La palabra levantar en este texto, en Hechos capítulo 26, es el griego anistemi. Anistemi, que también significa resucitar. Resucitar. Así que levantar también significa resucitar. Resucitar, lo que el Señor hizo con Lázaro. Lo levantó de la muerte, lo levantó de la tumba. Y como lo vamos a estudiar también ahorita más tarde, que varias veces el Señor a muchos los levantó de la tumba, los levantó de la muerte, los levantó del Seol. Levantar también es resucitar, dar una nueva vida, dar una nueva vida. Cuando nosotros observamos en la palabra del Señor, la palabra ponte de pie, es porque a partir de ese momento el Señor va a entregar instrucciones, el Señor va a entregar una enseñanza, el Señor va a entregar una orden. El Señor va a hacer algo en el corazón. Y va a hacer algo en esa persona, en su mente, en su espíritu y en su alma para trabajarla, para procesarla. Y esa persona, ya levantada por el Señor, comienza a caminar un nuevo camino en el Señor. Comience a caminar bajo el sendero de las promesas, bajo el sendero de lo que Dios quiere que camine. Para el Señor a su vez cumplirle poco a poco aquello que le ha prometido. Qué hermoso el Señor y qué hermosa es la palabra del Señor cuando el Señor nos viene a hablar. Y lo estudiamos aquí en el caso de Saulo, al que conocemos hoy como el apóstol Pablo, que después el Señor le cambia el nombre. ¿Cómo era Saulo? Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era prácticamente un homicida. Saulo pidió cartas, dice la palabra del Señor, a los principales, aquellos que gobernaban, gloria al Señor, el sistema religioso en aquel tiempo. A esos fue el apóstol Pablo y les pidió cartas que le autorizaran la persecución y la posterior muerte de todos los que hacían parte del camino del Señor. Y quizás nosotros durante mucho tiempo hemos tenido esas posiciones de, a pesar de ser creyentes, todavía contendemos, todavía hacemos nuestra propia voluntad y ministrados por nuestro orgullo, ministrados por nuestra soberbia, queremos hacer las cosas conforme a nuestro corazón. Y cada día caemos en una religiosidad y paulatinamente podemos ir muriendo espiritualmente, muriendo a la palabra, muriendo, hermano, a tantas cosas que quizás Dios nos ha entregado en un tiempo. Y con la muerte espiritual también viene la muerte de las promesas y la muerte del levantamiento que Dios tiene para entregarte más adelante. Por eso es importante, es muy importante que en este tiempo nos revisemos, en este tiempo de prueba, en este último tiempo, como Dios lo ha venido haciendo a través de los diferentes predicadores, que después de la palabra Dios coloca, hermano, un microscopio potente en el corazón, en la mente, para Dios posteriormente mirar cómo estamos recibiendo la palabra. Y si esa palabra está haciendo vida en nosotros, si esa palabra verdaderamente está transformando nuestro ser, nuestra manera de actuar y de pensar, porque de nada sirve que tengamos 4, ya casi 5 meses en pandemia. Vamos a tener más tarde, ahora en agosto, Dios mediante, 4 o 5 meses en pandemia, pero el poder del Espíritu Santo no me ha cambiado. El poder de Dios no me ha transformado. El poder de Dios no me ha quebrantado. Sigo con el corazón duro. Sigo con el corazón rebelde. Sigo con el corazón lleno de soberbia. Sigo con el corazón lleno de altivez, lleno de mentira, lleno, hermano, de dureza en este tiempo de pandemia. Y como Dios me ha guiado a decir y como Dios me ha guiado a ver, si no nos humillamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, ¿cuándo nos vamos a humillar? Si son más de 570,000 personas, casi 600,000 personas en el mundo entero a la fecha de hoy, casi 600,000 personas en el mundo entero han perdido la vida. Han perdido la vida, se han ido quizás, no sé, no se sabe. Muchos quizás han partido una eternidad sin Cristo. Otros quizás conocieron del Señor, pero nosotros como iglesia del Señor, en este camino que estamos caminando, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Estamos murmurando? No, es que estoy fastidioso, ya quiero salir aquí de las 4 paredes. Y entonces salimos a caminar y hacemos desobediencia civil, los creyentes, los cristianos, cuando es tiempo de buscar del Señor. Es tiempo de humillarnos.
Así que es el tiempo de hacer un pare, como el Señor hizo un pare en la vida del apóstol Pablo. Él en su propia razón creía que lo que estaba haciendo era lo que a Dios le agradaba. Y vino el Señor Jesucristo y se le apareció en el camino. Se le apareció en el camino, como Dios creemos que se le está apareciendo en el camino a muchos que quizás no lo han conocido. Muchos que están allá afuera, en una UCI, en unas clínicas, en hospitales o en sus casas o en sus trabajos. Y el Señor se les está apareciendo. Se les está apareciendo ¿para qué? Para traer un levantamiento. Para traer un levantamiento, para ponerlos en pie y que ya dejen de caminar ese camino de inmundicia, ese camino de basura y entren en el camino, en el verdadero camino, que es el camino del Evangelio, que lleva a salvación y que lleva a vida eterna. Pero también vemos como el Señor, en ese camino de religiosidad, el cual estaba caminando el apóstol Pablo, Saulo en aquel tiempo, que era sabio en su propia opinión, que él pensaba que lo que él estaba haciendo era acorde a la palabra, era acorde a lo que Dios quería. Muchas veces nosotros tenemos esas posiciones, que creemos que lo que estamos haciendo le agrada a Dios, pero el fruto está demostrando otra cosa. El fruto está demostrando con nuestro carácter que el Espíritu Santo no reposa en nosotros, que el Espíritu Santo no vive en nosotros. Era fariseo de fariseos y él lo escribió más adelante. El apóstol Pablo lo escribió más adelante. Era, dice la palabra del Señor, irreprensible el apóstol Pablo. Fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más prominentes, uno de los maestros más sabios y más respetados en el pueblo judío de aquella época. El apóstol Pablo, pero tenía sus problemas de carácter, tenía sus problemas de soberbia, tenía sus problemas de altivez. Y Dios lo quería llevar a otro nivel, porque era un instrumento precioso en la mano del Señor. Como yo sé que usted y yo somos preciosos en la mano del Señor, pero necesitamos que el Señor nos procese. Necesitamos que el Señor nos trabaje. Necesitamos que el Señor nos quebrante. Necesitamos que el Señor ponga el espejo de la palabra y se refleje la imagen de nosotros, para que Dios pueda hacer ver en nuestra imagen cuáles son los errores, cuáles son los defectos, cuáles son aquellas áreas que Dios necesita perfeccionar para llevarnos a un nuevo nivel, a un nuevo levantamiento. Y con ese nuevo levantamiento, un nuevo respaldo. El problema de muchos es que quieren que Dios los levante así, que Dios los respalde así, que Dios los use así, por el glamour del ministerio, por la etiqueta del ministerio, sin proceso de formación, sin proceso de enseñanza, sin proceso de que las manos del alfarero caigan sobre él y lo moldeen y lo quebranten y lo cambien y lo perfeccionen. Gloria al Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa con muchos que creen que el ministerio o el liderazgo o el crecimiento o el avance es una plataforma para la fama. Es una plataforma para tener grandezas y reconocimiento desde el punto de vista natural en esta tierra. No, el levantamiento que Dios trae para este último tiempo es un levantamiento espiritual. Es un levantamiento para golpear el infierno, para golpear el diablo, para golpear los demonios. Es un levantamiento para aún la misma mentalidad y el conocimiento humano a través de la palabra del Señor sea confrontado por el Espíritu de Dios a través de los siervos de Dios. Y eso fue lo que el Señor hizo con el apóstol Pablo, con Saulo en aquel tiempo. Él tenía su propia doctrina. Él tenía su propio conocimiento. Él tenía su propia sabiduría, su propia manera de ser, de pensar, de actuar, de juzgar. Y era un instrumento precioso para el Señor. Y Dios lo necesitaba para el nacimiento y el fortalecimiento de la iglesia, de esa iglesia primitiva que estaba en ese momento floreciendo. El Señor lo necesitaba. Él tiene en su tiempo y en su momento, Él tiene sus instrumentos escogidos para en ese contexto histórico, en ese contexto, usarlos e impactar a las naciones que están en ese momento. Bueno, este es el tiempo para nosotros. Este es el tiempo, este último tiempo. A él le plació, no fue por allá en el siglo XV, ni en el siglo XVI, ni cuando allá la Reforma Protestante, ni cuando en la Primera Guerra Mundial, que al Señor, a él no le plació darnos vida en aquel tiempo. Él le plació darnos vida en este tiempo. Darnos vida desde los 80 para acá, desde los 70 para acá, desde los 50 para acá, en fin, desde el 2000 para acá, desde el 90 para acá. Este fue el tiempo. Este fue el tiempo que Dios determinó en su sabiduría de darnos vida.
pero no solamente vida, también traernos un levantamiento para en este último tiempo impactar a través de la palabra y a través del Espíritu a las naciones y principalmente a las almas. Y vemos cómo el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, el Señor lo tuvo que derribar. Dice, vamos a buscar allá el otro texto, en Hechos capítulo 9. Mire lo que el Señor tuvo que hacer con el apóstol Pablo. Él estaba dispuesto a ir allá a Damasco. Él iba a cumplir lo que él tenía en su corazón, que era perseguir y asesinar a los que hacían parte de este camino. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3, 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que él mismo cayó en tierra cuando vio la luz. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y esa luz hizo de que cayera en tierra. Y entró en el diálogo con el Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y el Señor le dice, levántate y entra. El mismo Señor lo echó a tierra y después le da la orden, levántate. Quiere decir, ponte en pie, Saulo, porque a partir de hoy vas a caminar un nuevo camino. Ya no un camino de soberbia, ya no un camino de homicidio, ya no un camino de religiosidad, sino un camino de gloria, un camino de liberación, un camino de respaldo, un camino de servicio, un camino de abnegación para mí, un camino en el cual me voy a manifestar a ti, pero primero tienes que ponerte de pie. Así que en esta tercera definición, levantar también es ponerse de pie. Ponte de pie, porque a partir de hoy comienza una nueva etapa para ti. En este momento quizás estás pasando por situaciones difíciles, por situaciones adversas, como Ismael, que dice la versión NTV. La NTV dice que Ismael estaba en el suelo, y Agar se separó de él 100 metros porque no quería ver morir a su hijo de cerca, sino a la distancia. Así quizás usted hoy se encuentra en el suelo. Quizás hoy su hogar, su familia, quizás hoy su vida espiritual, cualquier situación, cualquier esfera, cualquier, hermano, adversidad ha hecho de que hoy estés derribado. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra ha venido esta mañana para levantarte. El Dios que hizo los cielos y la tierra trae su palabra y su espíritu y la va a seguir trayendo en este último tiempo para levantarte, para ponerte de pie y para que te incluyas en el verdadero camino, el camino que trae liberación, el camino que trae restauración, el camino que trae victoria, el camino que trae paz. Y ese camino se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor aquí, en el versículo 16, para ya terminar esta parte, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para esto he aparecido a ti. Para que venga un levantamiento, el Señor primero te levanta de esa situación, te pone de pie, pero el Señor se nos aparece en el camino de nuestra vida con un propósito. Y el propósito es más levantamiento. El propósito es más respaldo. El propósito es más gloria, más victoria, hermano. Las victorias que Dios entregó esta mañana, ayer, esta semana, fueron las de esta semana. Pero Dios va a entregar más victorias. Dios va a entregar más respaldo. Dios quiere entregar más respaldo. Dios quiere entregar más almas, más poder, más libertad, más liberación, más unción, más gloria, más fuego, más de su presencia, más. Y para eso el Señor se nos ha aparecido en el camino, para llevarnos, movernos hacia arriba, donde estemos, llevarnos a otro nivel. Y si por X o Y motivo tropezamos, caemos, nos desanimamos, nos afligimos, nos confundimos, venga lo que venga, el Señor dice, aquí está mi mano para levantarte. No importa que seas predicador, no importa que seas líder, no importa que seas lo que sea, yo soy el Dios que te levanta, yo soy el Dios que te restaura, yo soy el Dios que me ha aparecido a ti para cambiar tu vida, para cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo y para llevarte a alturas espirituales que tú nunca has conocido ni vas a conocer.
Eso fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando le dice, miren lo que le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, para levantarte como un ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. A quienes ahora te envío. Lo levantó, él primero iba a ser enviado, él fue enviado por sí mismo, por su arrogancia, su soberbia, su altivez. Pero vino el Señor, lo tiró, lo echó a tierra. Le dijo, ponte sobre tus pies, levántate. Levántate porque para esto me ha aparecido a ti. Me ha aparecido a ti para hacerte un ministro, para hacerte un líder, para hacerte un predicador, para hacerte un instrumento especial en mi mano. Y yo te he libertado de tu pueblo y de los gentiles. Y a los mismos gentiles ahora te envío. Te envío a los mismos gentiles. Te levanto para que vayas a predicar a los gentiles. Te levanto, dice ahí el versículo 18, te levanto, Saulo, te llevo a otro nivel, Saulo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa fue la comisión, la asignación que el Señor le entregó al apóstol Pablo. Como Dios tiene una asignación para ti, como Dios tiene una revelación para ti, como Dios tiene un respaldo para ti. Usted que es oveja, usted que es colaborador, usted que es ujier, usted que es líder, usted que es ministro, Dios tiene más para entregarnos. Dios tiene más para respaldarnos. Dios tiene más para llevarnos a otro nivel. A otro nivel. Aquí en Colombia falta mucho evangelizar, falta entrar a muchas capitales principales aquí en el interior. ¿Qué decir de Venezuela? ¿Qué decir de Panamá? ¿Qué decir, gloria al Señor, donde está la bandera ya de la misión Dios Fuente de Poder? Todos esos lugares de alrededor, las naciones donde Dios no nos ha permitido entrar, pero nos va a levantar para entrar allá, gloria a Dios. El Perú, todo Sudamérica, Brasil, Bolivia, hermano, Chile, Argentina, gloria al Señor, Paraguay, Uruguay, y después las islas y toda esa Centroamérica, comenzando por Panamá. Para eso Dios levantó líderes, pastores, los envió, así como Dios envió, gloria al Señor, al apóstol Pablo a los gentiles. Dios ha levantado aquí ministros, ministras, líderes y los ha enviado allá a Panamá. Y después de Panamá vendrá Costa Rica y después vendrá El Salvador, Guatemala y toda esa Centroamérica. Dios levantó, gloria al Señor, y está levantando allá unos líderes en Estados Unidos, unos futuros pastores, gloria al Señor. Dios sigue levantando y lo va a seguir haciendo. Y con la ayuda del Señor también más adelante vamos a entrar en Europa, en España y en todas esas naciones, porque así el Señor lo ha prometido. ¿A quién se lo prometió? A la iglesia. ¿A quién se lo prometió? A su pueblo, que seremos testigos de Él hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Pero todo esto se cumplió porque el apóstol Pablo obedeció. Cuando el Señor le dijo, ponte de pie, se puso de pie, entra a la calle que se llama ya La Derecha en Damasco, ahí me vas a esperar y yo te diré lo que debes hacer. Yo te diré lo que debes hacer. Amén. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.